Hola amigos, para los que no me conocéis, mi nombre es Juan Calatayud y soy gerente de JC Valvular Audio. Hoy seguimos con el segundo vídeo dedicado a la diafonía en dispositivos de audio. Como el vídeo anterior, voy a intentar ser lo más llano posible. Os voy a mostrar una serie de dispositivos de audio y vamos a ver la causa-efecto de todo el fenómeno de la diafonía. Tras la emisión del primer vídeo dedicado a la diafonía, muchísimos de ustedes me habéis preguntado por infinidades de dudas que os surgen. En este vídeo voy a intentar dilucir muchísimas dudas de las cuales me habéis preguntado. Vamos a hacer una clase teórica práctica, os voy a enseñar distintos dispositivos de audio y vamos a ver la causa-efecto de la diafonía. Comentaros también, muy importante, que todos los dispositivos de audio, todos tienen diafonía en mayor o menor grado. Dispositivos de audio como previos de fono, previos de línea, etapas de potencia, DAC, streaming, todo lo que funcione con dos canales, en este caso señal estereofónica, vamos a tener la malsonante palabra diafonía. Vamos a ver distintos elementos aquí en el banco de trabajo. Vamos a ver etapas de potencia, monobloques. Vamos a ver preamplificadores, cómo se deben de construir para que tengan menor diafonía. Y bueno, voy a intentar que sea una clase práctica y amena. La diafonía mayormente se produce o se genera en etapas preamplificadoras. Es muy raro que en etapas de potencia se produzca este fenómeno, porque una etapa de potencia trabaja de distintas formas. Tenemos unas señales de entrada a la etapa de potencia mayor, estamos hablando de entre 500 milivoltios y 1 voltio pico a pico. El problema radica en las etapas preamplificadoras. Cuanto más pequeña sea una señal y más haya que amplificarla, esta preamplificación mostrará signos de diafonía. Por ejemplo, un previo de fono. Un previo de fono seguramente tenga más grado de diafonía que cualquier elemento del mercado. ¿Por qué? Porque tenemos una cápsula fonocaptora que nos genera 2 milivoltios, 10 milivoltios, y esta señal hay que amplificarla en un grado muchísimo mayor. Cuanto más elementos electrónicos intervengan en la preamplificación, el grado de diafonía será mayor. El tema del diseño es muy importante para que no haya diafonía o tenga la menor diafonía posible. Pero en previos de fono casi todos van a tener un grado de diafonía alta. Ya depende de los diseños electrónicos. Repito que no hablamos de marca ni calidad. Podemos tener un previo de fono o cualquier otro elemento que sea de altísima gama, que cueste un montón de dinero y los diseños dejen mucho que desear. La diafonía no tiene nada que ver con el dinero que uno se gaste en un dispositivo de audio o el renombre que tenga un dispositivo de audio. Vamos a ver el previo de fono por ejemplo, este es un previo de fono, llámalo X, la marca X, de válvulas.
En previos de fono o preamplificadores de válvula también existe la diafonía, tanto en estado sólido como en válvulas. Antiguamente, cuando se construía punto a punto o electrónica al aire, el factor de diafonía era mucho menor, porque el espacio útil que quedaba entre un componente u otro era mayor, porque la tecnología era la que era, se construía todo punto a punto y al aire, y el grado de diafonía era mayor porque todos los componentes, elementos pasivos y activos, tenían una separación mayor, no estaban alojados en circuitos impresos o PCB. Hoy día, gracias a la tecnología, en este caso a las PCB, los diseños han cambiado y los grados de diafonía han aumentado o han disminuido. Ya va a depender mucho de los diseños de los ingenieros o el proyectista que fabrica o diseña un dispositivo de audio. Al final del vídeo os voy a mostrar cómo realizar una prueba práctica a nivel usuario para medir el grado de diafonía. De la forma que os voy a explicar, evidentemente no se puede medir esa magnitud sin tener aparatos electrónicos, pero os podéis hacer una pequeña idea cuánto de diafonía tiene vuestros dispositivos de audio. Vamos a hacer una prueba con el previo de fono y otra prueba con otro amplificador, un Pioneer del año 80. Y os voy a mostrar cómo realizar esta prueba, muy fácil. Bien, vamos a empezar por mostrar un previo de línea Luxman. La marca, os repito, que en este caso no me interesa, simplemente a nivel informativo. Esto es un preamplificador, más bueno, más malo, me da igual, pero aquí voy a mostrar las causas de la diafonía. Este aparato puede tener mayor grado o menor grado, pero seguramente tenga un grado X. ¿Por qué se produce la diafonía, en las etapas preamplificadoras? Porque la señal es muy débil y hay que amplificarla de forma masiva para que entre con una señal adecuada a la etapa de potencia. Factores que producen la diafonía. Primeramente, los circuitos de alimentación. En la mayoría de dispositivos de audio existe un transformador de alimentación, existe un rectificador de onda completa y un bloque de filtro. Esta corriente la comparte tanto el canal A como el canal B. Al compartir la corriente, la propia corriente o el suministro de energía provoca una pequeña diafonía. Lo interesante sería, podemos tener un transformador de alimentación, lo suyo o lo conveniente sería utilizar doble puente rectificador con doble bloque de filtro y doble regulador o estabilizador de voltaje. Cada regulador o cada estabilizador le daría servicio tanto a un canal como al otro. De esta forma se puede reducir en un tanto por ciento la diafonía. Que lleve un dispositivo que lleve dos transformadores no significa que la diafonía sea menor. Ya va a depender mucho de los diseños. Otro elemento muy importante que provoca la diafonía es toda esta masa de cable que hay aquí. Aquí interconexiona la entrada de señal con los distintas RSA. Todo viene al selector de fuente. En este caso no se produce mucha diafonía porque todos estos
hilos o cables son apantallados o coaxiales. Esto reduce mucho la diafonía. Pero por ejemplo, aquí tenemos el control de volumen, aquí tenemos una serie de controles y existe un cable plano con distintos conductores. Pues aquí se produce un grado mayor o menor de diafonía porque existe un acoplamiento inductivo entre cable y cable. Aquí hay una señal de ida y otra de vuelta, tanto de un canal como de otro. Aquí existe, ya os repito, una pequeña contaminación. Otro factor muy importante, la PSB. La PSB interviene en un factor muy grande, el motivo de la diafonía. Y el último elemento que puede provocar la diafonía es los componentes. Cuanto más juntos o más pegados estén los componentes de uno a otro, el grado de diafonía será mayor. Muy importante es separar canales tanto a izquierda, a derecha, arriba, abajo, pero los canales, tanto el A como el B, tienen que estar totalmente separados. Si en una parte pequeña de la PSB existen componentes que comparten tanto el canal A como el canal B, seguramente el grado de diafonía sea mayor porque habrá un acoplamiento inductivo o capacitivo entre dichos elementos electrónicos. Por ejemplo, aquí tenemos una PSB de un dispositivo, un amplificador inglés, llámalo X, no es el caso, pero os voy a mostrar, por ejemplo, una placa electrónica. Esto es un amplificador. Aquí tenemos canal A y canal B. Por esta forma está bien diseñado, tanto a izquierda como a derecha. Pero aquí, en la PSB, existen un montón de carreteras, para que me entendáis, tanto por esta cara como por esta. Por estas carreteras o estas pistas de cobre circula una corriente, una señal de audio mayor o menor, de ida o de vuelta, que gracias a la proximidad de las pistas, sobre todo cuando discurren en forma paralela, aquí existe una contaminación inductiva capacitiva también. Si a eso lo unimos que tenemos un circuito impreso de doble cara, a través del grosor este que estamos hablando de 1,5 milímetros, aquí tenemos una pista, aquí tenemos otra, y a través de este grosor también existe una contaminación inductiva capacitiva. Es muy complicado o muy difícil de erradicar la diafonía al 100%. Por eso es un mal que se acepta y se tiene en cuenta, porque fabricar un dispositivo de audio sin grado de diafonía realmente es muy complicado. Me habéis preguntado mucho sobre etapas monofónicas. Las etapas monofónicas en principio no tienen diafonía porque son etapas de potencia, canal A y canal B, recintos distintos, transformadores distintos y todo es distinto. Aquí el grado de diafonía no existe. El problema está en la señal que inyectamos a la etapa monofónica. Seguramente esa señal provenga de un preamplificador. Esta señal que se inyecta a ambas etapas monofónicas ya tienen la diafonía, por lo tanto no sufráis mucho por el grado de diafonía que puede tener una etapa de potencia monofónica. Lo ideal para que no haya diafonía, pues podemos tener
previos de fono o previos de línea totalmente separados, monoblock, y tener etapas de potencia monoblock. De esta forma aislamos el canal A con el canal B, pero ya os repito que es muy complicado de erradicar este problema. Este preamplificador hice un vídeo en mi canal de YouTube, esto es un Pioneer exclusivo. Aquí os mostré las virtudes de esta construcción. Esta construcción es muy buena y la diafonía que existe en este preamplificador es casi nula. ¿Por qué motivo? Porque tenemos circuitos de alimentaciones totalmente separados, transformadores independientes tanto de un canal como de otro. Tenemos potenciómetro de cuatro núcleos totalmente separados con una pared de chapa. Tenemos módulos de señal, tanto canal A como el canal B. Todo está diseñado para que no exista contaminación o mezcla entre canales. Esto es un claro ejemplo de cómo se fabrica o diseña un preamplificador. Este preamplificador con diafonía casi cero podemos inyectarla a etapas de potencia monofónica o monobloque. Aquí podemos asegurar que no va a existir diafonía, pero ya os repito, si tenéis dos etapas monofónica o monobloque y la señal proviene de un preamplificador más bueno o más malo, la diafonía sigue existiendo. Bueno, otra duda que tenemos. Etapas de potencia. Aquí tenemos una Denon con una potencia X y unas prestaciones X. Como veis, tanto un canal como el otro están totalmente separados y son totalmente independientes. Este diseño es muy bueno, no porque sea esta marca, porque este mismo diseño lo pueden tener infinidades de fabricantes, pero os muestro un ejemplo. Aquí tenemos un transformador único de alimentación. Aquí tenemos todo el módulo de alimentación. Y aquí tenemos canal A y canal B totalmente separados. Aquí no se comparte nada, lo único que se comparte aquí es el habitáculo donde se aloja todo. ¿Por qué? Porque el transformador de alimentación tiene doble puente rectificador. Ya aquí estamos eliminando microfonía. Al tener doble puente rectificador, tenemos doble bloque de filtros, tanto de un canal como de otro. Aquí tenemos una fuente de alimentación, aunque tengamos un solo transformador, tenemos una fuente de alimentación totalmente independiente, tanto un canal como otro. Aquí el grado de diafonía casi no existe, porque es muy complicado, ya os lo he comentado, que una etapa de potencia tenga un grado de diafonía alto. Si esta etapa tiene un grado de diafonía alto, créanme que el diseño es patético. Otro claro ejemplo, aquí estamos hablando ya de sonido profesional, estamos hablando de potencia muy alta, entre 500, 600, 1000 vatios de potencia. Aquí la diafonía en este amplificador estamos en la misma lógica que que el Denon. Aquí tenemos canal A y canal B. Aquí tenemos un transformador toroidal y tenemos
doble puente de rectificación. Este transformador, la única diferencia que existe sobre que este tiene un secundario que da servicio a dos puentes rectificadores. En cambio, tenemos un transformador toroidal donde tenemos dos secundarios con tensiones simétricas. Pero aquí tenemos puente rectificador que le da servicio a un canal y otro puente rectificador que da servicio a otro canal. Tenemos bloques de filtrado totalmente independientes, tanto de un canal como de otro. Y todo el módulo de amplificación tiene una separación muy concreta sobre el otro. Por lo tanto, aquí el grado de diafonía casi es imperceptible. Puede existir, no lo dudo, pero seguramente sea casi residual. Esto seguramente sea una forma constructiva muy buena, pero eso realmente no se puede llevar a cabo en la práctica por cuestiones de diseño, cuestiones de espacio y sobre todo cuestiones de rentabilidad para los fabricantes. Bueno, ya por último, previo de fono, llámalo de válvulas, llámalo de estado sólido, estos son los dispositivos que más diafonía presentan en el mercado. Lo interesante o el diseño perfecto en electrónica, casi nada es perfecto. Lo que la electrónica me brinda por un sitio me lo está restando por otro. En electrónica es muy complicado tener el circuito perfecto. Haberlo, los puede haber, pero es muy complicado porque ya os digo que lo que me brinda por un sitio me lo está quitando por otro. Preamplificadores de fono, muy importante. Si existe una PSB, los canales tienen que ir totalmente separados. Si van blindados o separados con una chapa metálica, para que me entendáis muchísimo mejor. Lo bueno o lo interesante, que compartan, por ejemplo, en este caso, el mismo transformador, pero la rectificación, filtrado y estabilización de la corriente, lo importante es que estén totalmente separadas. Tengamos alimentación independiente canal A, alimentación independiente canal B. De este caso lograremos una diafonía mínima. Bueno, vamos a ver, hemos visto el motivo de diafonía. Existen muchos factores más muy determinantes, pero en un vídeo no puedo mostraros técnicamente todos los detalles de la diafonía. Vamos a ver varias pruebas, una prueba con el previo de fono y una prueba de diafonía con un amplificador. Os voy a mostrar otro claro ejemplo de por qué se produce la diafonía. Esto es una placa de control de tono y de preamplificación de un amplificador. Aquí podéis apreciar un montón de caminitos o de carreteras. Estos son pistas de cobre que conducen una señal determinada, o bien de ida o bien de vuelta. Aquí existe una separación mínima de pista a pista. Aquí estamos hablando de 1 milímetro, medio milímetro. ¿Aquí qué ocurre? Que aquí se crea una contaminación parasitaria o una contaminación capacitiva. Y aquí lo que ocurre es que se mezcla una señal con la otra. Muy baja, sí, pero existe una contaminación. Si aquí sumamos un tanto por ciento de contaminación, otro tanto por ciento en el circuito de alimentación, otro tanto por ciento
en otro circuito concreto, todo esto va sumando y al final de la cadena pues tenemos un porcentaje muy alto de crosstalk. Estas pistas, si estuviesen con una separación mayor, la diafonía que se produce en todo esto sería menor. Bien, aquí tenemos previo de fono, tenemos la señal de salida que se inyecta al preamplificador X. Aquí tenemos la entrada de cápsula del plato. Vale, muy bien. La forma rápida y sencilla es hacer lo siguiente. Con el preamplificador de fono conectado al preamplificador y a la etapa de potencia o al amplificador integrado es igual. Simplemente hay que hacer esto. Quitamos un RSA. Dejamos un canal al aire. Como los previos de fono, la preamplificación es masiva para que no haya interferencia que produzcan error, podemos hacer lo siguiente. Esto es un cable RSA que muchos de ustedes tenéis en casa de estos malos, pues esto es muy fácil. Tendríamos que cortar este cable. Vamos a ver cómo me la apaño para aguantar con la cámara. Aquí tenemos una especie de latiguillo. Lo que tenemos que hacer es pelar este cable y unir el vivo que está en el centro con la malla. Digamos que lo que hacemos es un puente para cerrar el circuito. Esto lo colocamos aquí, cerramos un circuito, solamente tendríamos conectado un canal que proviene del plato. Ahora nos vamos a nuestro amplificador y tendríamos que darle volumen. Con el balance, muy importante, tendríamos que irnos a favor del canal que no tiene entrada. Subimos el volumen y vemos la señal que se cuela, para que me entendáis, en el canal contrario. En condiciones normales, para que no exista la diafonía, cuando yo giro el balance a favor del canal que está en vacío, teóricamente no debe de haber nada o una señal mínima. Aquí podemos detectar el grado mayor o menor de la diafonía que existe en un previo de fono. Bien, os voy a mostrar este amplificador que muchísimos de ustedes conocéis, el SA8800 de Pioneer. Yo lo considero un amplificador muy bien construido, características técnicas muy razonable, construcción muy buena y el sonido magnífico. Este amplificador pues nos monta transformador doble dedicado cada uno a una etapa de potencia. Tenemos bloques de filtro independientemente el uno del otro. Uno da alimentación al canal 1 y el otro al canal 2. Hasta ahí todo estupendamente. Tenemos la PCB de preamplificación o la ruta de señal, control de tono, y aquí tenemos la PCB de fono y de selección de entrada. Hasta ahí todo está bien, como cualquier otro amplificador del mercado, mejor o peor. Aquí vamos a medir el grado de diafonía a nivel usuario. ¿Cómo podemos realizar esta prueba? Esto es muy fácil. Aquí tenemos
el bornado tanto de un canal como de otro. Esto está conectado. En cualquier entrada que no sea de fono, por ejemplo de auxiliar, en vez de conectar los dos canales, como veis aquí, vamos a utilizar un canal. El otro lo dejamos en vacío. Encendemos el amplificador. Y ahora tendríamos sonido solamente por un canal. ¿Por qué? Porque el otro lo tenemos en vacío. Bien, con el control de balance lo tendríamos que girar en sentido contrario del altavoz que está sonando. Ahora mismo no tenemos ningún sonido porque en este canal no hay entrada. Bien, simplemente tenemos que subir el volumen y ahí de fondo estáis oyendo la música. Aquí la tenéis. Esa música de fondo no debería de sonar. Debería estar totalmente enmudecido. Esto se le llama diafonía o crosstalk. Esto merma mucho la calidad del sonido estereofónico en un amplificador. ¿Esto a qué es debido? Por ejemplo, en este amplificador. Vamos a apagar esto. Bien, como he mostrado, tenemos circuitos de alimentaciones totalmente separados. Esto es formidable para un amplificador, el tener doble transformador y doble circuito de alimentación. El problema está aquí, en los módulos o circuitos preamplificadores. Aquí tenemos un canal y aquí tenemos otro canal. Todo se monta en una PCB con unas medidas concretas y la disposición de todos sus elementos electrónicos están determinados por el proyectista o el ingeniero. Aquí existen por debajo, no por aquí, esto estoy marcando la serigrafía de la PCB. Justamente debajo de esta cara existen unas pistas o unas carreteras, para que me entendáis, donde circula toda la corriente, toda la información y entrelazan un elemento con el otro. Aquí se produce el crosstalk porque existe una contaminación parasitaria. Lo ideal sería que tuviesen PCBs totalmente independientes, que no compartiesen ningún elemento y ninguna señal se entrecruzaran las unas con las otras. Muy importante, aquí hay un error de diseño muy grande. Independiente de que tenemos doble circuito de alimentación, este módulo se está alimentando solamente con una tensión simétrica de 25 más 25 voltios. Esta alimentación es común tanto para un canal como para el otro. Lo ideal sería que el canal izquierdo y el canal derecho tuviesen alimentaciones totalmente distintas que provienen de cada transformador. De esta manera evitaríamos la diafonía o el crosstalk casi en un 99%. Pero ya os digo que el problema de la diafonía no tiene nada que ver con la calidad, la construcción o el año de fabricación. Tiene mucho que ver con el diseño electrónico del dispositivo.